fruta. Oh, nene, de la fruta. Nos están escuchando todos. Bueno, creo que ya estamos todos. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal este fin de semana? Bien. Bueno, yo creo que podríamos comenzar compartiendo la primera alabanza. Están súper bonitas las dos alabanzas de hoy. Creo que la primera nos la comparte la tía Janet y la segunda la tía Mile, ¿sí? Bueno, entonces vamos a colocar primero la de la tía Janet. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Hola, Leito. Hola, tío Freddy. Gracias, tía Janet, por la alabanza. No les he escuchado ahorita. ¿Sí fue la tía Janet la que compartió esta alabanza? ¿Sí, tía Mile? No escucho, tía. ¿Cómo? ¡Qué muy bonita! Muy mona. Sí, mamá. Ya, vale, muy bonita. Y la segunda también está súper chévere. O sea que sí, fue la primera de la tía Janet y el final es de la tía Mile, ¿sí? Vale. Bueno, entonces, ¿la tía Mile nos quiere colaborar con la oración ahorita? Señora, no le escuchamos bien. Que Valentina va a orar. Ah, listo, vale, perfecto. Vale, te escuchamos. No lo escuchamos, vale. No escuchamos, más durito. No, está activado, pero toca más durito. Hola, PC. La mesita. Hola, Hola, tía mamá. Mafe. Aló. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Toca durito porque se escucha pasito. Vale. Bueno, cerramos nuestros ojos y disponemos nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu compañía, porque día a día nos proteges. Bendice nuestras casas, haz de ella tu morada, que sea la luz de tu espíritu, que nos guíe y acompañe hoy y siempre. Te pido por cada uno de los miembros de mi familia. Cuídalos y apártalos de todo mal y peligro, que tu amor nos cubra. Señor, tú eres mi luz y mi salvación, mi refugio seguro. Tu Padre amado, que eres amor y vida, haz que cada familia sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo, Jesucristo. Te pido nos protejas contra toda fuerza del mal. Concédenos paciencia, amor en los momentos de las pruebas, que por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nos conceda vivir en paz y amor todos los días de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. 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 Bien, qué bonita oración. Y qué bonito que la prepares con anticipación. Eso es muy lindo. Vale, felicitaciones. Qué lindo. Bueno, familia, entonces espero que todos tengamos papel y lápiz, porque ya saben que es mucha información la que el pastor nos da y pues qué bonito lo que pasó ayer, que cada uno vio cosas diferentes, entonces súper, entonces muy atentos, ¿listo? Bueno, familia, entonces vamos a compartir el mensaje. A ver, coloco aquí la pantalla. ¿Hay una ventana pequeñita para eso? Listo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la cuarta prédica del mensaje de la cruz y hoy les hablaré de cómo Dios creó al hombre. Dios no tiene principio ni fin. Ha existido desde antes de la eternidad, cosa que el ser humano no puede entender. En un momento determinado, Dios se propuso algo. Era un plan para crear los cielos, la tierra y a los seres humanos. A fin de llevar a cabo este propósito, Dios preparó por un largo tiempo todo lo necesario para lograr este fin. Primero, del espacio espiritual donde Dios habita, separó el mundo físico, en el cual crearía
todas las cosas necesarias para la existencia del ser humano. En ese momento, luego de haber existido en el principio como Dios, se dividió a sí mismo en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y así se formó la Trinidad. Desde ese instante, Dios adoptó una forma específica. En el reino espiritual, Dios hizo a los seres espirituales, tales como las huestes celestiales, los ángeles y querubines, etc. En el mundo físico, Dios hizo la tierra en la que viviría el ser humano. Luego que concluyó esta obra, Dios empezó a crear los cielos y la tierra. El capítulo 1 del libro de Génesis brevemente nos narra el proceso de la creación de Dios en 6 días. En el primer día, Dios creó la luz. En el segundo, la expansión de los cielos. Y en el tercer día, separó las aguas de la tierra e hizo las plantas, los árboles que producían frutos y todo tipo de vegetación. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas en el cielo, y en el quinto día creó los seres vivientes en las aguas y las aves. En el sexto día hizo el ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por último, creó al ser humano. Toda esa labor de separar el mundo físico del espiritual y de crear los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella fueron hechas, en resumen, con el propósito de crear al hombre. Tal como los padres decoran el dormitorio de un bebé y disponen todo para el pequeño incluso antes que nazca, Dios de igual forma hizo el medio ambiente idóneo y más adecuado para el hombre, y lo creó de tal manera para que pudiera disfrutar de toda su creación. El ser humano, los animales, las aves y las plantas no llegaron a existir por pura casualidad. Tampoco el sol, el agua ni el aire. Dios creó todo apropiadamente para que el ser humano pudiera vivir y desarrollarse en un entorno favorable. La pregunta es, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué ha hecho que la humanidad y este planeta existan hasta el día de hoy? Si puede responder a estas preguntas, podrá también saber cuál es el propósito de su vida y la forma en la que debe vivirla. Para saber el verdadero valor del ser humano, primero deberá saber el propósito que Dios tuvo para crear al hombre. Podrá vivir una vida significativa y valiosa solo cuando viva de acuerdo al propósito para el cual vino a este mundo. Espero que a través de este mensaje pueda entender el propósito de Dios al crear al ser humano. Oro en el nombre del Señor para que en el momento que finalice su vida en este mundo pueda llegar a decir que ha vivido verdaderamente una vida con propósito y significativa. Estimado público, en Génesis capítulo 2, versículo 7 podemos leer: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra, pero Él mismo formó al hombre del polvo de la tierra. Dios moldeó no solo la apariencia externa, sino también los órganos internos, huesos y músculos, y todos los tejidos del ser humano en forma perfecta. Luego que Dios hiciera al ser humano de esta forma tan sofisticada, sopló en su nariz aliento de vida. Desde ese momento, el hombre fue un ser viviente. Sin embargo, hay quienes cuando escuchan esto, no lo pueden creer. No creen que algo hecho del polvo de la tierra pueda llegar a tener vida y moverse. No obstante,
Aún el hombre, que es una simple criatura, ha desarrollado de tal manera que ha llegado a hacer robots muy similares al ser humano y computadoras que son, en alguna medida, como el cerebro del hombre. Incluso ha podido hacer órganos internos artificiales y piel sintética. Cuando se ensamblan las partes previamente elaboradas de una máquina y se la conecta a una fuente de energía o electricidad, ese aparato podría incluso llegar a moverse como si estuviera vivo. Nuestro Dios también hizo todas las partes del cuerpo humano y en un momento dado sopló en el ser humano el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Si el hombre como creación puede hacer estas cosas, le pregunto, ¿por qué sería difícil para Dios, el Todopoderoso, crear al ser humano? Hermanos, la verdad es que el conocimiento limitado del hombre lo ha llevado al punto de no creer en el poder de Dios. Dios existió desde antes del inicio de los siglos. El hombre, desde que nace del vientre de su madre, obtiene todo su conocimiento y sabiduría de otros seres humanos. Por eso, no deberá tratar de conocer a Dios con ese limitado conocimiento. Aún hoy en día, Dios muestra las obras de la creación para que pueda ir más allá de su propia limitación mental y de sus propios pensamientos. En los cultos de sanidad de nuestra iglesia o en las cruzadas internacionales, infinidad de almas experimentan el poder de la creación de Dios. Por ejemplo, los que tienen piernas desiguales o de diferente tamaño debido a una parálisis infantil o a algún accidente de tránsito, han visto cómo, luego de recibir por fe la oración de sanidad, sus piernas se han alargado hasta llegar a tener ambas el mismo tamaño. En estos casos de piernas desiguales, algunas se han alargado 2, 4 o incluso 8 centímetros. Un ejemplo, debido a una parálisis cerebral congénita, la pierna izquierda de la diaconisa Song era 4 centímetros más corta que la derecha. Cojeaba al caminar y debido a ello su columna y cadera se habían doblado. Por eso le era bastante difícil estar de pie o caminar distancias largas. Durante un servicio de sanidad en la iglesia recibió la oración con fe y en ese mismo instante la pierna más corta comenzó a alargarse de tal forma que ella pudo pararse derecha. La columna, que se había encorvado debido a la disparidad de sus piernas, se enderezó y el hueso de la cadera, que estaba torcido, también recuperó su forma normal y su estatura aumentó 3 centímetros. Hermano, para que una pierna corta se alargue de esta forma, se requiere extender no solo los huesos, sino también los músculos, nervios y los tejidos de la piel. Dios hizo todo eso nuevamente. Por medio de la oración, Dios realizó un milagro creativo al hacer todas esas partes del cuerpo completas. Actualmente, la diaconisa se encuentra casada y tiene 2 hijos. Asimismo, en el año 2002 tuvimos una cruzada en Chennai, India, a la cual asistieron un total de 3 millones de personas. Un muchacho de nombre Ganesh asistió a este evento. Tenía un tumor en su cadera y lo habían operado para extraerle una parte del hueso y de la articulación de la cadera. Le habían insertado una placa de metal para unir la parte de la articulación de la cadera que le quedaba con el hueso del muslo. En la placa de rayos X se puede apreciar claramente la plancha de metal y los que le colocaron en el hueso. Incluso después de la cirugía, Ganesh sufría de terribles dolores y no podía caminar sin muletas. Aún así asistió a la cruzada y al recibir la oración de sanidad con fe, el dolor desapareció inmediatamente y pudo caminar y correr sin necesidad de muletas. Ahora incluso puede practicar su deporte favorito. Sí, hermanos. Poco tiempo después, supimos que sus huesos se regeneraron.
A pesar que una parte de ellos había sido extraída, ahora le podrán quitar la placa de metal y los pernos que le habían colocado. Dios, el Creador, puede alargar piernas que son cortas, hacer que uno camine aún faltándole un hueso, y puede hacer que un hueso que ha sido extraído de su cuerpo vuelva a salir. A través de estos milagros creativos podemos en verdad creer que Dios hizo al hombre. Hermanos, después que formó a Adán y Eva, Dios sopló en ellos el aliento de vida, es decir, les dio la semilla de vida para que procrearan y así tuvieran descendencia. Al hombre le dio el espermatozoide y a la mujer el óvulo. En ambas semillas está concentrada la energía de vida de los padres. Esta pequeña semilla de vida contiene la apariencia, el carácter, la inteligencia e incluso los hábitos de los padres. Por eso los hijos se parecen a sus padres. Hermanos, qué asombroso que en una semilla tan pequeña que ni siquiera es visible a simple vista esté contenido todo esto. Dios dio esta semilla de vida al ser humano y también le dio el poder para concebir, procrear y tener descendencia a través de esta semilla. Como el nuevo ser nace por medio de estas semillas, se llama Padre a quien puso el espermatozoide y madre a la que dio el óvulo y dio a luz a la criatura. Si bien el nuevo ser nace por la unión del espermatozoide con el óvulo de los padres, la concepción en sí misma es controlada por Dios. Querido público, una pregunta: si los niños se parecen a sus padres o a sus abuelos, ¿a quién cree que se asemejaba Adán, el antepasado de toda la humanidad? Génesis capítulo 1, versículo 27 señala sobre esto: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, Adán y Eva fueron hechos a la imagen del Dios Santo. La imagen aquí no solo se refiere a la apariencia exterior, sino a lo que es más importante en el hombre, su espíritu, ya que su cuerpo es solo un vaso o receptáculo que contiene el espíritu. La implicancia más importante al afirmar que el hombre fue creado a la imagen de Dios es que su espíritu vino del Espíritu de Dios y que nuestro espíritu está hecho a la imagen del Espíritu de Dios. Por eso llamamos a Dios Padre de todo espíritu. Sucede lo mismo con nuestro cuerpo físico. El ser humano es concebido por la unión del espermatozoide y el óvulo que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, en su inicio, su espíritu estaba lleno solo con bondad y verdad, exactamente como es Dios, quien es santo y puro. Sin embargo, desde que Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la humanidad se manchó con el pecado y la maldad. A diferencia de cómo era al momento de ser creado al principio, Adán perdió la imagen del Dios Santo. Por eso, si realmente cree en este Dios de amor, deberá esforzarse por recobrar la imagen perdida del Dios Santo. Por eso, y para eso, deberá aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, recibir el perdón por sus pecados y deberá empezar a recobrar la imagen perdida del Dios Santo. Esta es la vida cristiana y para esto es el cultivo o perfeccionamiento del ser humano. Deberá amar a Dios y vivir una vida transformada conforme a la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Para qué vive o cuál es el propósito de su vida? A través de toda su historia, la humanidad ha intentado responder a esta pregunta. Podrá hallar una clara respuesta para el propósito de su vida solo cuando reconozca y acepte que Dios es el creador de todo. Deberá, en primer lugar, comprender por qué Dios creó al hombre y por qué lo cultiva en este mundo. Uso a propósito el término o expresión cultivar. Esta la tomé de las parábolas de la Biblia.
Hay numerosas narraciones en la Biblia y entre ellas un buen número se refieren al cultivo de la tierra, a la agricultura y a la cosecha de los frutos y granos. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, Jesús comparó el corazón del hombre con 4 tipos de tierra. Señaló que uno podrá producir verdadero fruto dependiendo del tipo de corazón en el cual se haya sembrado la semilla de la palabra de Dios. Asimismo, explicó acerca del juicio final a través de la parábola del trigo y la paja en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo y de la parábola de la cizaña y del trigo en el capítulo 13 del mismo Evangelio de Mateo. Los que sean como trigo irán al reino de los cielos, pero los que sean como cizaña y paja serán quemados en el fuego eterno del infierno. A través de estas parábolas bíblicas, Dios nos hace saber que la creación del hombre en esta tierra y el desarrollo de la historia de la humanidad son como un cultivo, exactamente como los labradores y agricultores aran la tierra y la cultivan. Dios también nos cultiva como un labrador. Por ello, podemos afirmar que la providencia de Dios al crear al ser humano y ubicarnos en esta tierra para vivir es la providencia del cultivo del hombre. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué Dios creó a Adán y por qué ha estado cultivando al hombre hasta ahora? Hermanos, el propósito del cultivo del ser humano es formar verdaderos hijos de Dios. Dios anhela tener verdaderos hijos con quienes pueda compartir su amor por toda la eternidad. Dios, el Creador, tiene el poder de la deidad, la autoridad y la estricta justicia del justo juez. No obstante, al mismo tiempo, Dios también tiene parte de nuestra naturaleza humana, como amor, compasión y misericordia. Algunas veces se regocija y se siente feliz, y en otras siente tristeza o se lamenta. Y debido a que tiene estas características de la naturaleza humana, anhela tener a alguien con quien compartir su amor en vez de permanecer solo. Por eso se propuso crear, cultivar y formar al hombre. Por cierto, Dios no necesitaba hacer al hombre. Él tenía y tiene infinidad de ángeles y de huestes celestiales que lo obedecen incondicionalmente, lo adoran, lo alaban y le dan gloria. Estos ángeles no tienen la capacidad de escoger entre obedecer o no. Tan solo se limitan a obedecer incondicionalmente. Sin embargo, ha habido casos especiales. Ángeles a quienes Dios dio esta característica propia de la naturaleza humana para que pudieran elegir. Uno de ellos fue Luzbel, quien después se convirtió en Lucifer. Debido a esto, Lucifer escogió no obedecer, sino traicionar. No obstante, Dios desea verdaderos hijos quienes, a diferencia de los ángeles, obedezcan por propia voluntad y lo amen de todo corazón. Les doy un ejemplo. Un matrimonio tiene un hijo y en algunas ocasiones les causa problemas y los entristece. Sin embargo, en cuanto lo reprenden, el niño se arrepiente, pide perdón y se reconcilia con sus padres. Pasan los años y al hacerse mayor, el hijo podrá entender el corazón de sus padres. El agradecimiento y el amor que sienta por lo que sus padres han hecho se hará cada vez mayor mientras más los comprenda. Su amor se hará día a día mayor. No obstante, muchas veces ese no es el caso. Con el tiempo hay quienes se vuelven más malvados. Hace poco, los medios informativos dieron a conocer una noticia realmente espeluznante. Un hijo abandonó en su casa a su madre que tenía Alzheimer y que además tenía paralizada la parte inferior de su cuerpo. Es decir, no podía movilizarse. Un año después regresó y encontró a su madre muerta. Solo quedaban los huesos. La habitación despedía un olor fétido y nauseabundo. No sé cómo los vecinos no se percataron de ello. De cualquier forma, este hijo regresó y vio el cuerpo de su madre. ¿Y saben lo que hizo? Simplemente se fue otra vez de la casa sin ni siquiera enterrar lo que quedaba del cuerpo de su mamá.
Más tarde, la policía lo encontró y lo detuvieron. Estas lamentables noticias acontecen cada semana. Sin embargo, en los años 50 y 60 esto no sucedía. Y si algo así pasaba, todos los vecinos se quedaban espantados de oír algo así. No obstante, hoy en día, este mundo está tan lleno de pecado y de perversidad que oímos noticias como esta cada semana. ¿Se imaginan cuántas otras cosas que suceden y no nos enteramos de ellas? Retomando la prédica. Hermano, su agradecimiento y amor hacia sus padres se hará cada vez mayor en la misma medida en que los comprenda y experimente en su propia vida todo lo que ellos han pasado. Ahora bien, suponga que en una casa hay un robot con los últimos adelantos tecnológicos y que, además, tiene forma humana. Incluso puede hablar y obedecer toda orden que se le da. Puede incluso hacer las labores más difíciles y arduas para ayudar a su dueño. Nunca ocasionará problemas ni decepcionará el corazón de sus propietarios, tal como lo puede hacer un hijo con sus padres, como en el ejemplo que ya mencioné. Le pregunto, ¿a cuál de los dos quisiera tener? ¿Diría acaso que no desea tener un hijo porque ya tiene un robot último modelo, un robot que lo obedece en todo? Hermano, no importa lo bien que pueda obedecer un robot y cuánto se pueda parecer a un ser humano, nunca podrá compararlo con su propio hijo, a quien ama de todo corazón. En una ocasión, crié unas aves en casa y les enseñé a inclinarse y a saludar, y lo aprendieron muy rápido. También repetían algunas palabras vulgares y groseras que habían aprendido antes de tenerlas en casa. Las tuve por un par de semanas y luego me deshice de ellas. Quería saber con cuánta rapidez aprendían el lenguaje del ser humano. Lo repetían con bastante rapidez. Por eso quise enseñarles algunos versículos de la Biblia. Pero luego me di cuenta de algo. Una pregunta. ¿Creen que las aves pueden llegar realmente a entender el lenguaje del ser humano? ¿Creen que pueden llegar a saber el significado de las palabras? Además, estos pajaritos que tenía en casa comían todo el día. Debían de tener alimento todo el tiempo. Todo el día comen y eliminan el alimento. Sería bueno si solo lo eliminaran 2 o 3 veces al día, pero eso no es así. Lo hacen todo el día. Por eso ese olor se impregnaba en toda la casa. Cuando los hermanos vienen a visitarme, mi casa debe de oler bien. No obstante, debido a esas aves, mi casa no olía bien. Por eso las regalé. Retomando el mensaje, como les decía, no importa lo bien que pueda obedecer un robot o cuánto se pueda parecer a un ser humano, nunca podrá compararlo con su propio hijo. Dios desea conseguir esta clase de verdaderos hijos con quienes pueda compartir su amor. En vez de las huestes celestiales y los ángeles que son hechos solo para obedecer, Dios desea verdaderos hijos quienes por propia voluntad le obedezcan por amor. Por eso Dios hizo al hombre. Si Dios logra formar esta clase de verdaderos hijos que conozcan su corazón y lo obedezcan por amor, los guiará al eterno reino de los cielos, donde disfrutarán solo de gozo y felicidad. Sin embargo, cuando uno siembra, no siempre cosechará solo trigo. Aun cuando el agricultor se esfuerce al máximo, en el momento de la cosecha, no solo brotará trigo, sino también mala hierba o cizaña. La cizaña o paja no se puede comer, y si se guarda en el granero junto al trigo, lo malogrará, es decir, lo contaminará. Por eso, la paja se tendrá que quemar. De la misma manera, luego que Dios cultive al ser humano, al final separará el trigo de la paja. Mateo, capítulo 3, versículo 12 menciona: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí, fuego
representa el infierno. Hermanos, cuando llegue el día del juicio final dispuesto por Dios, finalizará el cultivo y perfeccionamiento del ser humano y Dios mismo juzgará a todos los que han vivido en este mundo. En ese momento, aquellos que no sean trigo, sino cizaña o paja, serán juzgados para condenación. Esto es, irán al fuego eterno del infierno. Tal vez se pregunte, ¿quiénes representan el trigo que entra al reino de los cielos y quién es la paja que va al infierno? El trigo son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que aman a Dios y viven conforme a la palabra de Dios. Son los que se esfuerzan por despojarse de toda maldad y por recuperar la imagen perdida de Dios. Por el contrario, la paja son los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Son los que viven en la oscuridad y en la mentira. También hay aquellos quienes afirman y profesan tener fe en Dios, pero que realmente no creen de corazón, sino que también viven en el pecado y la mentira. Hermano, no crea que solo por asistir a una iglesia usted ya es salvo. No todos los que asisten a una iglesia son granos o semillas que han llegado a madurar totalmente y se han convertido en trigo. Aún si confiesan con sus labios que creen en el Señor, pero no viven de acuerdo a su palabra, sino que viven en el pecado siguiendo los deseos de la carne, serán paja y no trigo. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 21 declara al respecto: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 cita: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, hermano, Dios desea que todos lleguen a conocer su palabra, es decir, lleguen a conocer la verdad, lleguen a ser trigo y alcancen la salvación. Por eso envió a su único Hijo Jesús como sacrificio expiatorio o sustitutorio. Sin embargo, los que no han aceptado al Señor como su Salvador o los que aún viven en el pecado no son verdaderos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Y como no pueden alcanzar el propósito para el cual Dios los creó, no se diferencian de los animales y no son más que cizaña y paja. Dios no puede traer esa cizaña o mala hierba que ha perdido el valor del ser humano al reino de los cielos, al lado de las almas que han llegado a ser o trigo. Le pregunto, ¿qué sucedería si Dios permitiese que los que tienen odio, envidia, celos, etcétera, entren al reino de los cielos? Entonces, el reino de los cielos ya no sería más un lugar glorioso, pleno de felicidad, gozo y belleza. La pregunta que se debe estar haciendo es, ¿qué les pasará a las almas que no pueden entrar al reino de los cielos? ¿Tan solo se extinguirán o no? Aún las almas que son como mala hierba o cizaña, como han recibido el aliento de vida de Dios, existirán para siempre y no podrán tan solo desaparecer. Por eso hay un lugar en donde permanecerán para siempre. Ese lugar es el infierno. Esas almas que son como paja o cizaña serán castigadas en el fuego eterno de acuerdo a la paga por sus pecados. El infierno se divide en el lago de fuego y el lago de azufre. Una vez que alguien es arrojado a uno de esos lagos, sufrirá eternamente. Hermano, nuestro Señor también nos dice que ese fuego nunca se apagará. Las almas que estén confinadas en ese lugar tendrán que sufrir ese eterno tormento. Hermanos, todo esto es cierto y son hechos fácticos, es decir, concretos y reales. Los miembros de esta iglesia han podido ver con sus propios ojos y han experimentado ellos mismos las señales, maravillas y milagros descritos en la Biblia. Por eso, creen en la Biblia como la única verdad. Creen que hay una vida por venir más allá de esta vida y que hay un cielo y un infierno. Además, a través de la lectura de los libros Cielo e Infierno, han llegado a conocer más de ese mundo espiritual y así han crecido en su nivel de fe.
A pesar de esto, todavía hay quienes dudan y no viven una vida de fe. Siento pena por ellos. Mi corazón se conduele por ellos. Todas las semanas ven evidencias del poder de Dios, señales, milagros y prodigios cada semana. Y me pregunto, ¿cómo no pueden creer? Ven las señales y los milagros que hicieron los profetas y los discípulos del Señor narrados en la Biblia y aún así no creen, no quieren creer. Estimado público, hasta aquí han escuchado por qué Dios hizo al hombre y por qué lo cultiva y lo perfecciona en esta tierra. Ahora ya pueden responder a la pregunta, ¿cuál es el propósito de su vida? Sí, mi hermano, vive para llegar a ser trigo conforme al propósito del cultivo y perfeccionamiento de Dios. En primer lugar, deberá creer en Dios y luego aceptar a Jesucristo como su Salvador. También deberá obedecer la palabra de Dios y ser transformado por el poder del Espíritu Santo para vivir una correcta vida cristiana. Si hace esto, será un verdadero hijo de Dios y podrá compartir su amor con Él. Dios solo puede proteger a sus verdaderos hijos. Él caminará con usted y lo protegerá con la columna de fuego del Espíritu Santo, con las huestes celestiales y con los ángeles, y con sus ojos que son como llama de fuego. De esa manera, el diablo ni Satanás podrán interferir en sus vidas y ninguna enfermedad ni calamidad vendrá sobre ustedes. Aun si tiene un accidente de tránsito, Dios lo protegerá. Hermanos, nosotros tenemos numerosas iglesias alrededor del mundo y algunos de nuestros hermanos tienen accidentes automovilísticos. Sin embargo, jamás he escuchado que alguien haya resultado con lesiones en el cerebro. Conforme a lo que Dios me dijo, nuestros miembros estarán protegidos. Si se dañan un hueso, es porque no guardan el día del Señor, es decir, porque no vienen al culto el día domingo o porque no diezman en forma completa. Todos deben comprender correctamente la palabra de Dios, enseñarla adecuadamente y practicarla fielmente. Hermanos, la cabeza de nuestra iglesia es Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Vino como Rey de Israel y es llamado Rey de Reyes. No hay nadie quien puede estar por encima de nuestro Señor. Nadie nunca podrá reemplazar a Cristo como Rey de Reyes. Hermano, como le he dicho, Dios siempre lo protegerá y ninguna enfermedad ni germen podrá afectarlo. Debe entender correctamente la Biblia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios le dio un nuevo nombre, Dios lo llamó Rey de Reyes. Le hago una pregunta, hermano. ¿Cómo podría alguien tener un mayor nombre o posición que nuestro Señor? Jamás. Sí, mi hermano. Si cree en el Señor y obedece la palabra de Dios, el mismo Dios Todopoderoso lo llevará al hermoso reino de los cielos. Y allí, en ese hermoso reino de los cielos, disfrutará de eterna felicidad y gozo por toda la eternidad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, indudablemente hay un cielo y un infierno. Dios me ha hecho conocer y saber de este mundo espiritual a través de una íntima y profunda comunión con Él, y también me lo ha mostrado en visiones. Hemos difundido este material en libros, CDs, DVDs, etc. Y del mundo entero nos lo solicitan. Actualmente, los libros han sido traducidos al inglés, español, chino, japonés, hindú, tamil, ruso y hebreo.
y ya se ha programado su traducción a otros idiomas. Hemos recibido numerosos testimonios de muchos países referidos al cambio experimentado en la vida de todos los que han leído estos textos. Nos dicen que su vida ha sido totalmente transformada, que han llegado a tener pasión en su vida de fe, han podido arrepentirse por vivir en el pecado, por haber tenido una fe tibia en el pasado, y declaran que ahora se han vuelto apasionados en su vida cristiana. Incluso los no creyentes aceptan al Señor luego de leer estos libros. Sobre todo en China y en otras naciones, muchos comparten y leen estas obras porque no hay muchas copias. Por eso, hasta la tapa o cubierta de los libros se desgasta. Hermanos, el cielo es un lugar extraordinariamente hermoso. El Todopoderoso Dios lo ha hecho de la mejor manera para sus amados hijos. Incluso el más bello lugar en esta tierra no puede compararse con el cielo, porque el reino de los cielos está hecho con la sabiduría y el poder de Dios creador que no tiene igual. Por ejemplo, el oro, que es considerado en este mundo como algo muy valioso, en el reino de los cielos es usado como pavimento de las veredas y calles. Asimismo, las casas y moradas estarán decoradas de la forma más bella posible, con toda clase de joyas preciosas, perlas, etc. Así será para los que vayan al tercer reino de los cielos o a la Nueva Jerusalén. El color y el brillo de cada joya será completamente diferente de las que hay en este mundo. Un ejemplo, la belleza de la cornalina en el cielo será completamente diferente en comparación a la de la tierra. Será como tratar de comparar el resplandor del vidrio con el del diamante. Incluso el brillo de las hojas de los árboles y el éxtasis del aroma de las flores en el cielo serán tan maravillosos y hermosos que simplemente no los podrá comparar, ni siquiera los podrá imaginar. En la Biblia, el apóstol Pablo dijo que había sido arrebatado al tercer cielo, y viendo el reino de los cielos, Pablo tuvo esa fortaleza y esa esperanza viva que lo hizo soportar todo por el Señor Jesucristo. Aún en las pruebas y persecuciones más duras, estuvo gozoso y dio gracias en todo y por todo, y así llegó a vivir una vida consagrada totalmente al Señor. Hermanos, solo si sabemos qué clase de lugar es el cielo, podremos vencer todo tipo de dificultad en este mundo con acción de gracias, gozo y alegría. Dios está cultivando, formando y perfeccionando al ser humano en esta tierra para llevarnos a usted y a mí a esta clase de lugar. Dios desea tener estos verdaderos hijos que se asemejen a Él y tengan un corazón santo y santificado. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan llegar al eterno reino celestial como verdaderos hijos de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón,
al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios. Vive a los muertos, bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, familia, mensaje muy bonito, muy profundo. La verdad, hoy vi cosas que no había visto 5 años después de haberlo escuchado. Entonces, y digamos, no es la segunda vez que lo escucho. En estos 5 años lo he escuchado varias veces y hoy encontré cosas muy, muy, muy profundas. Entonces, sé que vamos a hablar muchas cosas interesantes hoy entre todos de este mensaje. Mensaje, no sé, me dejó sin palabras, en serio. Muy, muy, muy bonito. Aquí nos enseña el propósito de nuestra vida, Dios para qué y por qué nos creó, y nos enseña la importancia que si conocemos el propósito de nuestra vida, pues ya la vamos a vivir de una manera totalmente diferente. Me gustaría escucharlos, a ver qué nos quedó en nuestras mentes y en nuestros corazones de este mensaje. Hola, familia. Hola, Padre. Me pido primis porque, bueno, es muy cortico, ¿sí? Traté de resumirlo. De por sí es muy importante, hay muchísimo tema como siempre, espiritual, pero yo quiero ir siempre al punto para que nosotros tratemos de ponerlo por obra y empiezo por mí, luego por mi casa, por mi esposa, por mis hijos y tratar de ser un buen ejemplo. Como les decía ayer, la mejor muestra de que vamos bien es que todos los que nos rodean no vean una religiosidad en nosotros, sino que quieran de eso que nosotros también tenemos y nos pidan, venga, yo quiero saber qué es lo que come o qué es lo que está haciendo usted para verse así como se ve y decirles ahí que es Cristo el que ha hecho eso en nuestras vidas. Y me ha pasado, porque yo era alguien totalmente diferente antes.
Y sigo en el proceso porque yo sé que hasta el día que Dios nos llama a su presencia, vamos a seguir perfeccionándonos. Entonces, no confiarnos jamás. Entonces, este mensaje de la cruz 4, ¿cómo se llama? ¿Título? No. ¿El qué? La conclusión es esta: buscar la imagen perdida del Espíritu Santo, luego de recibir a Jesús en nuestro corazón al creer en el mensaje de la cruz. Será nuestra vida cristiana y razón de existir. Ser esos verdaderos hijos, quienes por voluntad propia reconoceremos a Dios como nuestro amado Padre. Recordemos que si le decimos amado Padre, es porque en realidad lo amamos y hacemos su voluntad, o buscamos hacer su voluntad con la ayuda del Espíritu Santo, a pesar de que vivimos en este mundo y somos humanos, ¿no? Porque no, ojalá fuera chasquear los dedos y de un día para el otro. Todo es un proceso, como dice el tío Norberto. Todo, ahí vamos dándonos cuenta y vamos peleando y despacito vamos soltando, ¿no? Bueno, entonces, haciendo su voluntad para alegrarle y llegar a la mejor morada en el reino de los cielos, buscando ser el mejor fruto posible o espiritualmente maduros en espíritu y verdad en nuestro corazón. Ese es nuestro propósito de existir, y por eso no le quiero dar tantas largas, sino tratar de ser puntual y ponerlo por obra, porque toda la Biblia, hablando con mi hermano, toda la Biblia se basa en eso. Ya los otros son regalitos que son para afianzar la fe y no ponernos a pelear con hermanos en la fe diciendo que Jesús tenía el cabello café y el otro no, eso era café oscuro, que no, que era café. Entonces su pastor, entonces es para evitar todas esas cosas. Súper, Patro. Me gustó mucho la partecita, según lo que comentó Patro, de que nuestro propósito es recuperar la imagen del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, digamos, acá como que viene la conclusión de que yo pienso que si nuestra imagen viene del Espíritu de Dios, por lo tanto, a quien nos debemos parecer, digamos, es al Espíritu Santo, ¿sí? Quien está en medio de nosotros en este tiempo. Entonces, por eso... Digamos que que hablamos de la apariencia, hace poco mencionamos acerca de nuestra apariencia o de la apariencia de Adán, pienso que era más relacionada con la del Espíritu Santo. Entonces, digamos como ese puntico, que nuestra imagen viene del Espíritu de Dios. Bueno, ¿alguien más que tenga algo así para compartirnos, así bien bonito? Bueno, hay en dos partecitas muy bonitas que se le quedan a uno. La semilla sin amor, el amor, nuestro corazón, el agüita, el amor, algo que se siembra, si no se riega, si no se le pone los cuidados suficientes, no crece, no da fruto, no da semilla. Y así nos enseña hoy la palabra, ¿no? Que nosotros deberemos de parecernos a nuestro Señor Jesús. Y nuestros hijos deben de parecernos a nosotros, ejemplo, que sean mejores, que de pronto ya con una buena guía que uno desde más temprana edad, que de pronto nosotros lo cogimos, bueno, gracias a Dios que nos dio esa oportunidad, ¿no? Pero lo que vemos aquí en las 4 semillas que nos pone a escoger, que escogamos el granito de trigo, que pongamos en nuestro corazón esa semillita y que cada día la abonemos más, le reguemos su agüita para que se vaya creciendo entre más y vaya fortaleciéndose más, y que algún día Él nos dio la vida y nos dio a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos lleve a ese caminito, a Él, a Dios, al cielo. Y qué bonito que nos da todas esas oportunidades todos los días y nos reconforta más en su palabra, y gracias que ustedes están aportando harto, y gracias a Diosito que nos pone esa semilla para que la sembremos en nuestro corazón y la fortalezamos. Y ese caminito que es seguirlo a Él. Gracias. Perdón. Sí, señor. Súper lindo. Su merced dijo 3 cosas importantes: el agua, la semilla y el camino. Y las 3 cositas vienen a ser la palabra de Dios. Entonces, es muy importante porque la semilla
es la palabra que Dios siembra en nuestros corazones. Después, ahora, ¿con qué la regamos? A diario leyendo su misma palabra. Ese es el agua de vida. Eso es importantísimo. Y el camino, la Biblia nos muestra que el camino es Cristo, el camino es nuestro Señor. Y o sea, el tío Norberto aquí nos resumió todo. O sea, es muy, muy bonito, muy puntual. Y esos detalles, esas palabras son básicas en la vida cristiana, en la vida como hijos de Dios. Súper, gracias, Sí, tío. Alberto lo resumió todo porque ahí faltó lo más importante, Mao. Si el tío, ahí se le salió una que dijo el tío, y sin eso venimos siendo unos religiosos. Y sí vio en qué se enfatizó al principio el tío, en amor. Porque si no, venimos siendo unos religiosos. Si no hay amor, no está Dios entre nosotros, solamente tenemos una religión, así de sencillo. El tío lo dijo completo y perfecto, fue al punto. Súper, tío. Muy, muy, muy chévere, tío Norberto. Súper chévere. Muy bonito. Gracias, tío. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir algo? A ver, ¿quién nos quiere compartir? ¿Pronto el tío Fred? ¿Ledito? Allá les escuchamos. Todos los que nos saludan. Hello. Acá escuchando y mirando hay algo muy bonito. Que el Señor, Él nos creó y también nos dio esa bendición como estábamos mirando, de que nosotros también creamos, que nosotros tengamos nuestros hijos. Cada hombre con su esposa, con su mujer, es algo muy bonito y tenemos la bendición de que salgan parecidos a nosotros, ¿no? Es algo muy bonito, nos da esa bendición tan grande. Y acá en lo que dice de que Él va a venir a escoger el trigo y a sacar la cizaña, también está una palabra que habíamos leído, que dice, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en Ya le devuelvo la llamada, Entonces es muy bonito y ya que tenemos la oportunidad de buscar de él y que seamos un trigo bueno, que seamos trigo escogidos para la obra del Señor. Súper, súper, tío. Súper chévere. A ver, pues la verdad sí, uno aprende muchísimo y todo lo que habla el pastor lo pone a uno mucho a pensar, a reflexionar. Por decir ahí la palabra nos mostraba que en el principio Él creó todo, lo adecuó para nosotros, para que nosotros viviéramos. Al Adán pecar, hubo como esa separación, pero entonces Él mismo también preparó que viniera su Hijo, el Señor, el Rey de Reyes, por nosotros, para que nosotros otra vez volviéramos a buscar de Él, que nos dejó su palabra para que nosotros aprendamos cada día de Él, para que cambiemos, para que nos transformemos por medio de su palabra, que es lo que casi siempre he repetido. También dice que la última partecita también me gustó porque al principio Él hizo todo perfecto para nosotros. Y ahorita Él también tiene un cielo preparado para nosotros. Entonces eso me parece muy hermoso, porque dice que debemos vivir con alegría, con gozo, vencer todo lo malo, vencer las tentaciones del mundo, para poder llegar a ese cielo que Él tiene preparado para nosotros, donde dice que las calles van a ser de oro y el mar de cristal. Cuando alguna vez tuve la oportunidad de ir a Panamá y también a otra parte que me parecieron unas playas lindísimas, y yo le decía, ve, mire tan hermoso, yo creo que se asemeja al cielo. Y aquí la palabra dice que es mucho más hermoso porque son otros colores. Entonces eso es espectacular, me parece. He aprendido muchísimo, muchísimo. Él nos habla tanto, nos habla del trigo, de la paja, de la cizaña. Entonces, lo que decía Norberto, nosotros debemos ser trigo, en ningún momento dejarnos llevar por las corrientes, sino que siempre buscar, porque allá sí va a ser lo eterno.
Aquí esto todo va a ser pasajero, ahorita lo que está pasando no sabemos cuánto tiempo, pero allá va a ser eterno y va a ser súper espectacular. Súper leído, muy bonito. Los apuntes que nos hace tanto el tío Freddy como Leito, muy bonitos, muy profundos y la verdad conclusiones muy concretas al mensaje, a lo que nos enseña el pastor, súper lindo, muy chévere que todos estemos atentos y todos estemos aprendiendo cosas nuevas, súper lindo, muy chévere. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir algo? A ver, estamos esperando también el aporte de Carlitos. Carlitos, me encanta escucharlo. Bueno, a ver, tío Lalo. ¿Sí? A ver, ahora, tío Bueno, Lalo. gracias. Bueno, gracias. No, pues uno entre más escucha lo que dice Mauricio, de verdad que uno entre más lee, más comprende y más hay de qué hablar. El pastor nombró el Génesis 1:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y me regreso al 27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Eh, todos sabemos lo que pasó con Adán, ¿cierto? Él perdió ese Edén tan hermoso, todo lo que tenía y todos los privilegios que Dios le concedió que los tuviera. Nosotros en este momento así pasó, pero nosotros, por decir algo, así como nombró el pastor, por medio de Jesucristo vamos a recuperar la imagen del Señor. Por medio del Señor Jesucristo recuperamos esa imagen y recuperamos de pronto pues cosas que el mundo por ignorancia o de pronto pues no sé, por falta de fidelidad pues uno perdió muchas cosas. Y quería resumir con el 31 de Jeremías 31:12. Dice, y vendrán con gritos de gozo en los altos de Sión, correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego. Aquí nos confirma algo lindo. Eso es lo que nosotros queremos recuperar, lo que perdió Adán, lo que hemos perdido, por decir algo, por culpa de nuestras ignorancias, por culpa del mundo, por culpa, nosotros hay veces que le dimos ese espacio a ese mundo y nosotros perdimos muchas cosas ahí. Y eso es lo que nosotros queremos acá recuperar, ese Edén, ese trigo, ese pan, ese vino nuevo. El vino nuevo, según en la parte espiritual, veo que es buenas noticias. El trigo representa también la abundancia, la prosperidad. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. El ganado, las ovejas representa ya lo material, lo lindo, lo que la persona quiere buscar. El alma, que es lo más importante, buscar la presencia de Dios, buscar la fe, el Espíritu Santo, que nos llene de su gracia, de su gloria, de su poder, porque estamos obviamente, siempre lo hemos venido, o sea, estos temas siempre un poquito atrás tocábamos lo de lo que está pasando, de pronto lo que se viene, pero estamos confiados del Señor de que nos va a ayudar, nos va a sacar adelante y su sangre de Cristo siempre va a tener poder en nuestras vidas, nos va a cubrir y nos va a proteger. Y el alma, lo más importante es el alma, buscar a Jesucristo porque Él es el único. Y también me impactó lo del pastor, lo que decía él, que el oro acá en la tierra, eso es algo muy valioso y lo sabemos que eso es cierto. En el cielo no, porque en el cielo las calles son en oro, dice, y sí, eso es cierto, bíblicamente eso es cierto. El oro aquí en la tierra sí es valioso, en el cielo, pues imagínense, está en las calles, en las veredas, lo que decía el pastor. Y otra cosa que me llamó la atención harto lo del pastor, que fue tan linda, ¿no? Enseñándole a las aves los versículos de la Biblia. Uy, Dios mío, no dice hasta dónde llega la fe tan sorprendente. Uno queda sorprendido, Mauro, de verdad, familia, uno queda, mire, la palabra de Dios a uno lo deja uno muy pensativo y lo pone uno a estudiar más, a leer más, o sea, por decir algo, rodillas más, uno le pide, Señor, afírmame más, dame más fuerza, Señor, porque esto toca seguir, Dios no tiene límites, de verdad que la presencia de Dios es gloriosa y muy poderosa, pero queda uno muy impresionado con lo que escucha
Este mensaje, pues la verdad, mire, le soy sincero, es la primera vez que lo escucho. Muy impresionado, muy lindo. Lo de anoche, usted viera, Mauro, anoche yo me consté tan tranquilo, tan gozoso. Yo decía, uy, Señor, gracias por esta oportunidad que me da, Señor. Esta tarde, no sé, tan lindo, o sea, uno queda, acá donde estoy, uno queda como atónito, de verdad, porque es que es algo lindo, muy sorprendente todo. Y lo más lindo, Mauro, lo más lindo, lo más hermoso, nuestras familias, el que no le conozca, que le conozca, por favor, siempre vamos a seguir orando ahí. Anoche yo me soñé con santos y Dios mío, esta mañana en la ayuno, en la oración, Señor, por favor, Él es de Cristo, Señor. Y muchos ellos, así amigos o los que no nos conocen, por favor que lo conozcan, Dios mío, porque de verdad que este es el último tiempo, este es el último tiempo y debemos de aprovecharlo al máximo, al máximo. Y siempre la gloria y la honra será para nuestro Señor Jesucristo. Y otra palabra que me impactó que el pastor lo dijo ahí, y sí está escrita, Dios le dio el nombre a Jesucristo, Rey de Reyes. Uy, qué lindo, Dios mío, eso es algo sorprendente. Muchas gracias por todo, Mauricio. Dios les bendiga a todos, familia. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias. Súper, tío Lalo. Y eso que apenas es el comienzo, apenas estamos empezando, imagínese, tío. El resto es impresionante. Bueno, Carlitos nos envía un aporte, lo voy a leer. A ver, dice, sencillamente el propósito con el que vivimos en este mundo y la esencia de la vida cristiana es recobrar la imagen de Dios, de quien conservamos los rasgos buenos en nuestra naturaleza por medio de la semilla de vida de su espíritu. De esta manera podemos corresponder al corazón de Dios, quien nos creó para tener con quien compartir su amor y la gloria del reino que ha preparado para cuando termine su cultivo. Gracias, Carlitos. Muy, 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 muy chévere. Muy, muy, muy chévere. Súper, súper. Y bueno, yo voy a tratar de resumir mis apuntes. Voy a tratar de no extenderme tanto. ¿Listo? Entonces, digamos, mi resumen es, nosotros fuimos creados como un plan. Dios lo planificó todo desde antes del comienzo. ¿Listo? Entonces, somos un plan. Aquí nada se le sale absolutamente de las manos de Dios. Entonces, es importante conocer nuestro propósito. Por eso, o sea, como somos un plan, esto nos muestra la importancia de conocer ese plan para poder cumplirlo conforme al corazón de Dios. Entonces, nos decía el pastor que Dios nos creó del polvo de la tierra y nos muestra ejemplos. Digamos, por ejemplo, un celular. Un celular es hecho del polvo de la tierra. Los metales, el plástico, todos los materiales que se utilizaron para el celular están hechos del polvo de la tierra. Y si nosotros utilizamos un computador, un celular, un televisor, que son hechos del polvo de la tierra, ¿por qué no vamos a creer que Dios nos creó del polvo de la tierra? ¿Sí? Entonces eso me parece como algo clave, porque hay muchas personas que no creen. Y es más, ¿qué más prueba que después de que nosotros morimos volvemos a ser polvo? Así de sencillo, ¿sí? Entonces eso es clave. Otra es que hoy Dios nos muestra la obra de la creación a través de los milagros. Milagros creativos son los que nos muestran a Dios el creador. Y pues, por ejemplo, lo que vemos en la Biblia, la sanidad de mancos, ¿sí? Eso es una obra creativa. Y lo que yo digo, yo sé que muy pronto vamos a comenzar a ver de nuevo esos milagros creativos y a gran escala. O sea, va a ser a gran escala que todo el mundo va a poder experimentar el poder del Dios creador a través de milagros creativos. Otra importantísima que me pareció muy chévere es que nosotros somos un cultivo con el objetivo de formar y perfeccionar verdaderos hijos con quienes compartir su amor. Gracias, Carlitos, porque Carlitos también colocó esa partecita de que Dios nos creó sencillamente para tener verdaderos hijos con quienes compartir su amor, porque el amor es una parte de humanidad que tiene nuestro Dios, por eso esa necesidad de compartirlo, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció curioso que en el mensaje nos decía que Dios tenía y tiene ángeles. Yo me he dado cuenta que el pastor no utiliza palabras a la ligera, y si nos dijo tenía y tiene ángeles, es muy seguramente el tenía se refería a cuando Lucifer hacía parte de sus ángeles, con los ángeles que se llevó, y él tiene ángeles, es que aún, o sea, tiene una cantidad infinita de ángeles aún nuestro Dios. Pero aún teniendo ángeles, quienes le glorifican,
Dios quiere compartir amor con sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí por eso nos ponía el ejemplo del robot y un verdadero hijo. O sea, un robot nunca va a reemplazar a un hijo. De alguna manera, una palabra de nosotros para Dios es mucho más valiosa que 1000 palabras de ángel, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ángeles le adoran porque fueron creados para ello. Dios a nosotros nos creó y nos dio libertad de amarlo conforme a nuestra voluntad, ¿sí? O sea, nos dio esa libertad y eso es lo que nos hace tan valiosos para Dios. Eso es muy, muy bonito. Una importantísima con respecto o sea, esto fue lo nuevo que aprendí hoy. La verdad, nunca me había dado cuenta y es que el pastor utiliza parábolas similar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Cuando Él nos habló lo de los animalitos, la verdad, Él nos lo estaba hablando de una manera muy profunda y hasta hoy lo comprendí. Entonces, dice que después de decir lo de los animalitos, no, perdón, antes de decir lo de los animalitos, hizo una introducción, dijo, nosotros defraudamos a Dios, pero aún de esta manera, aún así, Dios quiere compartir su amor con los que se lleguen a perfeccionar y a convertir en esos verdaderos hijos. Y ahí fue cuando colocó la parábola de los pajaritos. Entonces, él, en pocas palabras, el pastor nos quería decir, si nosotros nos comportamos como animales, nosotros vamos a expedir un desagradable olor ante Dios. Por esta razón, Dios nos tiene que desechar lo que Él tuvo que hacer con sus animalitos. ¿Por qué lo digo? Porque para comenzar con esa parábola, nos habló de cómo defraudamos nosotros a Dios. Y para finalizar la parábola, dijo que después va a venir un juicio de condenación. Paja echada al fuego, trigo para el reino de los cielos. Y continúa diciendo que comparando a los animales con la cizaña y con la paja. Son sinónimos, animal, cizaña o paja. O sea, es impresionante cómo el pastor nos da esas parábolas de la misma manera que nuestro Señor nos las daba, y también muy escondidas y muy profundas, pero hace una antesala y después una conclusión que está relacionada con esa parábola. Me encantó. Eso es nuevo para mí. O sea, vuelvo y digo, esto es algo que veo hasta después de 5 años. Entonces, después nos dice, bueno, que el propósito es recuperar la imagen perdida de Dios, y que, algo bonito, aquí nos confirma que la columna de fuego es el Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan que nosotros vimos que cuando el pueblo salió por Egipto, ellos eran protegidos por columna de fuego y columna de nubes? Entonces, las nubes en el día representaban a nuestro Señor Jesucristo y la columna de fuego en la noche representa al Espíritu Santo. Lo mismo que los tiempos. Por eso es que en este tiempo que representa la noche es cuando estamos con el Espíritu Santo y en el tiempo cuando nuestro Señor Jesús vino, que era el día, fue su presencia en medio de nosotros, ¿sí? O sea, todo es todo es demasiado perfecto y la verdad, todas estas cositas, esos pequeños detalles a mí me sorprenden. Continúa, ya voy a finalizar, continúa diciéndonos que nosotros somos protegidos por Dios cuando somos sus verdaderos hijos, pero que quienes se quiebran huesos es porque no guardan el día del Señor. Eso me parece muy curioso. Y de acá es de donde yo saco la conclusión de que si nuestro Señor, o sea, de que nuestro Señor nos redimió de muchas cosas, con sus heridas en sus manos, en sus pies, en su frente, en su costado, pero no en los huesos. Porque si Él hubiese estado la 7ª hora en esa cruz, le hubieran roto los huesos y nos hubiera redimido de esta partecita, pero no nos hubiera redimido de los pecados que cometemos con el corazón, ¿sí? Entonces, por eso el pastor nos dice espiritualmente que cuando una persona sufre de los huesos en un accidente, que se quiebran los huesos, es porque no guarda el día del Señor. De esto no nos redimió nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué? De guardar el día del Señor. O sea, este es un mandamiento que nosotros debemos cumplir y quien nos ayuda y nos redime de este pecado de no guardar el día del Señor es el Espíritu Santo. Es muy curioso, ¿sí? Como un aporte ahí profundo y muy lindo que a mí me parece importante que nosotros lo conozcamos. Tarea del Espíritu Santo. Sí, señor tío Lalo. Mauro, disculpe, era que, sí, bonito, gracias, Mauro. Disculpe que lo interrumpa. El tercer cielo y la nueva Jerusalén, esa era la pregunta que se me olvidó de hacerle. Pues de pronto puede ser una enseñanza para todos. El tercer cielo, hasta ahí, o sea, entiendo que es el trono de Dios, donde Él está. El segundo cielo es las lumbrelas.
y el primer cielo es lo que vemos. Entonces esa era la preguntita que le quería hacer. Tercer cielo y Nueva Jerusalén. Vale, vale, listo, tío. Ya me faltan 2 punticos para terminar mi resumen y continuamos con el tema porque es muy bonito. Entonces, bueno, después de esta partecita del Día del Señor, nos habla acerca de los libros de cielo e infierno y que a través de estos libros que él ha publicado se transforman vidas aún de mismos pastores, aún de mismos cristianos que llevan toda su vida escuchando la palabra, porque son muy profundos y nos enseñan en realidad a poner en práctica la palabra, estos libros de cielo e infierno. Y pues precisamente ahorita la respuesta a la pregunta del tío Lalo está relacionada con este punto. No, ya, listo. Entonces, listo, ahora voy a pasar a esa partecita. El apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo, ¿verdad? Pero él estuvo en un lugar del tercer cielo que se llama el paraíso. Según la Biblia nos dice que él estuvo en el tercer cielo, en el paraíso. Entonces, ¿qué pasa? La Nueva Jerusalén también queda en el tercer cielo. Lo que pasa es que en el tercer cielo está el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está dividido, así como nuestra fe está dividida en 5 niveles, también está dividido en 5 lugares específicos. El más modesto es el paraíso. Y el mejor lugar donde está el trono de Dios es la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, vemos que hay en el tercer cielo, ahí está el reino, está el paraíso, está la Nueva Jerusalén, y en medio hay 3 reinos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, como para explicarlo de una manera gráfica y que se pueda comprender. Entonces, digamos, ¿por qué lo digo? Porque un reino no va a ser un solo lugar. Un reino está conformado por pueblos, por ciudades, por villas, ¿sí? Entonces, por eso la palabra nos habla siempre del reino de los cielos. Son varios lugares, no es un solo lugar. Entonces, está ubicado en el mismo tercer cielo. Todo está ubicado en el mismo tercer cielo porque es el cielo espiritual. Entonces, ahora podríamos decir que por niveles de fe, como son 5 niveles de fe, la persona que el agua le llega a los tobillos va al paraíso. La persona que el agua le llega a las rodillas va al primer reino de los cielos, ¿sí? La persona que el agua le llega hasta la cintura va al segundo reino de los cielos. La persona que el agua le da hasta el cuello llega al tercer reino de los cielos, y la persona que ya está nadando y está totalmente sumergida en la palabra de Dios llega a la Nueva Jerusalén. Ahí se explicarían los 5 niveles. Pero digamos, para poderlo comprender mejor, porque yo sé que esto es muy nuevo para muchos, y pues lo mismo a mí, también cuando yo lo escuché, para mí fue algo muy bonito y sorprendente. Sorprendente porque nunca lo había escuchado, y muy bonito porque comienza a tomar sentido los niveles de fe, la medida de fe. La palabra no en solo una parte, sino en varias partes nos habla de una medida de fe. ¿Sí? Dios a todos nos dio el mismo espíritu, pero todos tenemos una medida de fe diferente, ¿sí? Y esa medida de fe va de acuerdo a la medida en la que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Por eso una persona que tiene el agua hasta los tobillos es porque acaba de conocer y pues no conoce mucho de la palabra, por lo tanto no ha tenido oportunidad de ponerla en práctica, como la persona que crucificaron a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él fue al paraíso porque él acababa de conocer, ¿sí? Entonces, señor. La Biblia también habla de bebé y hasta llegar a adulto. Es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, nos habla de bebés, nos habla de niños, nos habla de jóvenes, nos habla de padres y nos habla de ancianos. Nos habla también de los 5 niveles. ¿Sí ven? Entonces es muy, muy bonito porque la Biblia, vuelvo y digo, se complementa de una manera impresionante. Y ahí nos vuelve a mostrar los niveles de crecimiento de fe. Un bebé, un niño, joven, padre, anciano. Ahí están los 5. ¿Sí? Entonces, no sé, me gustaría proponerles que luego de que termináramos el mensaje de la cruz, de pronto pudiéramos conocer el mensaje del cielo. Es muy bonito. Es un poquito extenso, pero es porque el pastor nos enseña el cielo en detalle. Y son, creo que, más de 50 mensajes del cielo, pero créanme que son iguales de profundos y aún más profundos que el mensaje de la cruz, porque lo que yo les comentaba, este mensaje de la cruz es lo más básico. Mao. Señor. Algo importante para que no dejemos pasar, lo que acabamos de ver sobre lo de bebés,
lo que acabamos de ver sobre la Biblia, lo que habla de el agua hasta los tobillos y así hasta nadar. ¿Y qué es lo otro? Y muchas partes de la Biblia que dicen cada quien a su medida. Nos damos cuenta que si entendimos esto que Camado acabó de decir, vamos a entender mucho más y le vamos a coger sentido a la palabra de Dios y más que todo a su justicia, porque nosotros hablamos de su justicia, pero nadie queremos saber que nuestro papá nos va a corregir. ¿A quién le gusta que nos corrijan? ¿A quién? Entonces, ahora que ya conocemos de su justicia, podemos saber por dónde empezar nosotros. Esto no lo explican en otras partes. Si lo explicaran, sabríamos por dónde empezar. Si no, a veces en lo que nos explican en las iglesias es como tratemos de ser buenos, tratemos de dejar el mal genio, tratemos de tener de pronto tener dinero. De pronto la prédica de hoy pudo haber tratado sobre economía, de pronto sobre con sus hijos, de pronto con la esposa, pero entonces son aspectos de nuestra vida que se nos van olvidando y nos toca otra vez cada 8 días y peleamos como pareciera que nadamos contra la corriente, nadamos y siempre toda la vida fue intentar. Por eso es bueno lo que dice también la palabra, arrancar de raíz el pecado, porque si no, simplemente viviríamos intentando, quitándola y otra vez vuelve y nace la maleza. La quitamos y vuelve y nace la maleza. La quitamos y vuelve y nace la maleza. Es como andar de problema en problema, cayendo al hueco, saliendo, volviendo a caer, saliendo, y así hasta ancianos. Súper, Patro. Y pues bueno, en este momento aprovecho para hablar algo importante con respecto a por qué el apóstol Pablo solo fue hasta el paraíso. Y recordemos que cuando el apóstol Pablo dice hace 14 años, o sea que a él le tardó 14 años desde que comenzó y estaba con el agua hasta los tobillos a llegar al mejor lugar. ¿Sí ven? Vemos el proceso de Pablo, pero hay algo bonito. Entonces, digamos, esta fue la razón por la cual Pablo no fue a un lugar más alto en el reino de los cielos, sino sencillamente al paraíso. Pero vemos dos cosas valiosísimas. Una, el hecho de que Pablo haya visto solo el paraíso, dijo, lo que tengo aquí es basura, literalmente. Por lo tanto, si nosotros solo pudiéramos ver el paraíso, tendríamos, mejor dicho, todo el ánimo y toda la disposición para esforzarnos para llegar al mejor lugar. Por eso fue que Pablo sufrió y sentía gozo al sufrir todas las persecuciones que sufrió. Entonces, por eso sería de pronto muy oportuno que de verdad en algún momento escucháramos el mensaje del cielo, porque créanme que es demasiado profundo y nosotros solo conociendo el paraíso, créanme que vamos a estar motivados a esforzarnos para llegar al mejor lugar. Y digamos, una manera como nuestro pastor nos explica los niveles los reinos o cada nivel allá en el cielo. Él dice, digamos, comparar el paraíso con el primer reino es literalmente como comparar el cielo y la tierra. O sea que no hay comparación, es abismal la diferencia entre el paraíso y el primer reino, al igual que del primero al segundo, al igual que del segundo al tercero, al igual que del tercero a la Nueva Jerusalén. O sea, cada diferencia es literalmente del cielo a la tierra, o sea, es algo impresionantemente grande. Por eso, cuando nosotros conocemos en detalle cómo va a ser nuestra vida en el cielo, qué recompensas, qué galardones vamos a tener, qué coronas, que ya también tocamos el tema de las coronas, qué coronas vamos a llegar a tener en cada nivel, créanme que en serio vamos a tenerlo de aquí por basura, literal. Es así de sencillo. Señor. ¿Alguna vez pensé que dejando de hacer todo lo malo y simplemente yendo a la iglesia y de pronto ofrendando, ayudando, y ya, no hago más, con eso sé que voy para el cielo, entonces ¿para qué me esfuerzo? Si el que se esfuerza va al mismo sitio, o el pastor que vive 24/7 va al mismo sitio, ¿para qué me esfuerzo? Luego entendí que hay sentido, yo no le encontraba sentido, porque Dios, que es el perfecto en justicia, ¿cómo le va a dar lo mismo al que en su lecho de muerte aceptó a Jesús y se va a salvar en su lecho de muerte, y alguien que ha trabajado toda su vida, o alguien que ha trabajado 10 años, o alguien que ha trabajado 1 año, o alguien que ha trabajado 1 semana, más que esos minutos antes de morir, puede llegar al mismo lugar? No sería justo.
Desde ahí nos hacemos la pregunta y ahí empecé a entender que mi Dios existe, que es verdad, que es real y que vale la pena vivir esta vida que estamos viviendo. Súper, muy oportuno ese aporte, Patro. Y bueno, digamos, la otra partecita ya no es tan bonita, lo que les voy a comentar, y es con respecto a cuando comprendí los niveles de fe. Digamos, el pastor cuando nos enseña el segundo nivel de fe, él dice, por favor, no se desanimen, porque si ustedes lo están aprendiendo no es para que se desanimen, sino para que vean que pueden. ¿Por qué lo digo? Porque por lo general, digamos, hablando de mí, cristiano de 15 años, hablando de hace 5 años, yo vivía entre el primero y segundo nivel de fe y me la pasaba jugando. Y el problema es que el pastor nos dice, si ustedes viven una vida jugando entre el primer y segundo nivel de fe y nunca crecen, está en riesgo la salvación y es posible que ni siquiera sean salvos. Así de delicado es. Por eso digo, esta es como la parte un poquito triste o fuerte, pero en este momento pienso que es más momento de darle gracias a Dios, porque gracias a este mensaje podemos conocer el corazón de Dios, el objetivo y el propósito tanto del corazón de Dios como nuestro, ¿sí? O sea, ¿por qué Dios nos creó? ¿Para qué nos creó? Y ahora, ¿cómo nosotros podemos retribuir ese sufrimiento que Dios estuvo dispuesto a padecer, tanto Él como nuestro Señor y como el Espíritu Santo, sencillamente para tenernos a nosotros como hijos? No sé si Vale de pronto nos quiera compartir algo. Vale, de pronto si tienes algo para compartirnos, mientras preparas. Acá Carlitos nos hace otro aporte, dice. No va a hablar. ¿Señor? Ah, listo. Dale, Leito, dale. Y ahorita leo el otro aporte de Carlitos. Sí, acerca de lo que decía Patro. No es suficiente ir a la iglesia, no es suficiente creer que somos santos, según nosotros, sino que aquí la palabra nos dice, en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso también nos lo explicó hoy el pastor. Entonces, muy importante. Súper, Leito. Muchas gracias porque en serio es muy oportuno en este momento con todo lo que estamos hablando. Es muy oportuno ese aporte que nos hace Leito, porque desafortunadamente ese versículo, por decirlo así, todo cristiano lo conoce, pero no se explica ni se enseña en la iglesia. Entonces, muchas gracias, Leito, porque sí, no basta con decir Señor, Señor, no basta con decir que creemos en nuestro Señor. Debemos en realidad comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Voy a leer el segundo aporte de Carlitos. Nos dice, me llamó la atención también cómo Dios, aun queriendo en su amor que todos sean salvos, no puede llevar a su granero algo contaminado, pues se echará a perder el buen trigo. Gracias, Carlitos. Así, súper, súper. Mi papi quería hablarnos algo. Que sobre lo mismo que Dios nos dice que no puede, que pues la gente o no, nosotros pensamos Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, pero ahí nos damos que el pastor nos explica que Él no puede llevar la paja o el tamo con el trigo porque se daña el trigo. Y que qué reino, no habría, en el reino de los cielos no habría paz, no habría nada. No sería reino de los cielos. Sí, entonces póngale usted cuidado que si Dios con un propósito, con tanto amor, se tomó la molestia, se tomó la voluntad y llegó, hizo al hombre, como quien dice, lo hizo, así como lo hemos descifrado ya una y otra vez, y le dio un soplo en la nariz y fue un ser viviente, también lo llama. Y nosotros nos damos cuenta aquí cuando Él nos llama en Deuteronomios 30:19. Dice Él, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Y nosotros estamos parados en la tierra y miramos para arriba, vemos el cielo. Y ahí es donde lo llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire este consejo que nos da: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Entonces, cuando él nos enseña también que él quiso, bueno, eso es ya curiosidad del humano. Habla de los que están haciendo robots, que quieren hacer al hombre perfecto, que ya quieren inseminar a la mujer para que le salga el hijo no sé cómo, la hija no sé cómo. Esto ya ante Dios es una abominación grave. Grave porque él también, como que dice, se le grabó, dijo, viendo que estos loros hablan, ¿por qué no los enseño yo a hablar y que hablen algo bueno y no malo? Y vio que no. Mi Dios, ¿cómo le dio la revelación? Viendo nomás, como quien dice, él se dio cuenta que conoce, podía, cogió y regaló sus animalitos porque eso no es lo que Dios nos manda. Y para terminar, nosotros nos damos cuenta que somos como el oro, purificados con fuego. Y el fuego sabemos que es fuerte, eso no es cualquier cosa. Y aquí en el 20 del Apocalipsis 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Están hablando de que la paja va para el fuego porque los malos van para el fuego y los buenos, mire lo que hay para los buenos, que una vez leía yo el Apocalipsis y decía, no, usted lea el Apocalipsis porque mire que usted se vuelve loco, usted se da loca, usted no puede dormir, usted. Dice, oí una gran voz del cielo y la voz de Dios que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá allí muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, o sea que ya él recogió su cosecha. Y el que dice, y el que venciere todas estas heredará, el que venciere heredará todas estas cosas, vuelve y nos repite, yo seré su Dios, nos dice nuestro Padre Celestial, y él será mi hijo. Eso es lo que nosotros, pues, ese es el anhelo, que agarremos familia porque queremos ser los hijos y que nuestro Padre que nos está enseñando y instruyendo sea nuestro Padre para llegar a la mejor morada y más que nos tiene preparadas una gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Gracias, familia. Super, señor. Tengo una pregunta antes de que se me vaya porque para mí es importante y hace rato quería y tiene que ver con el tema. Sabemos que hay muchas personas que apuntaban o algún momento apuntamos al 6, o sea, a pasar a ser salvos raspando, ¿no es cierto? A eso se le llama la salvación vergonzosa y Dios no se goza en ellos, ¿no es cierto? Pero por justicia tienen que ser salvos, ¿no es cierto? Por justicia. Eso está en la Biblia. Me gustaría, si saben qué parte está ahorita, pero es muy importante hablar de eso, que Dios no se goza en los que tienen una salvación vergonzosa. En la salvación preciso, en esa salvación ¿cómo se llama? En la que nosotros sin darnos cuenta nos volvemos conformistas, ¿sí? Y hasta ahí no queremos dar más. Y precisamente Dios por justicia tiene que darles a ese tipo de personas la salvación, pero por justicia. Pero Él no se goza en ellos. Vale. Bueno, digamos, el ejemplo, ahí estamos hablando de las personas que llegan al paraíso, ¿sí? Pero no todos los que llegan al paraíso llegan con una salvación vergonzosa, como lo dice Pato. ¿Por qué? La persona que crucificaron al lado de nuestro Señor Jesucristo, él llegó al paraíso, pero su salvación no fue vergonzosa. Es más, él va a estar por toda la eternidad agradecido con Dios por haberse salvado en el último momento y haber podido llegar al paraíso, ¿sí? Pero, o sea, por lo tanto, para él fue una salvación espectacular y en el mejor momento, porque él fue el primer salvo por nuestro Señor, ¿sí? Eso, entonces, digamos, para él, cuando lo conozcamos allá en el cielo, él va a ser una persona de honor aún cuando llegó al paraíso. Pero hay más personas que llegan al paraíso. ¿Quiénes son? Los que viven 10, 20, 30, 40 años como cristianos y nunca crecieron espiritualmente hablando. Siempre vivieron enseñando, creo que Gálatas 6 es la que habla, viviendo y enseñando los rudimentos de la doctrina de Cristo y nunca salieron de ahí, siempre viviendo en lo básico y nunca crecieron, ¿sí? Nunca tomaron viandas, sino siempre leche. Entonces, he ahí la importancia de conocer este evangelio, el evangelio puro, el evangelio
que como nuestro pastor nos lo describe, es el evangelio de la santidad. Entonces, por eso es tan importante conocer el evangelio de la santidad. Sin el evangelio de la santidad, nosotros no podemos crecer espiritualmente. Es muy difícil poder crecer espiritualmente sin el evangelio de la santidad. Entonces, esa creo que podría ser la respuesta que Pato estaba buscando, ¿sí? Que, digamos, hay personas que se salvan con salvación vergonzosa, pero no son todos los que llegan al paraíso, ¿sí? Yo le di la importancia a esta palabra cuando me di cuenta que en todas partes, por más que viviéramos aprendiendo de Dios, siempre tiramos al 6 o al 7, o máximo el pastor al 8. Y ya lo del pastor nos parecía terrible porque él prácticamente vive por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, fue un llamado y que eso ya nos dimos cuenta, no es para nada fácil. Y aún así, el 8 es mucho, pero lo que estamos aprendiendo ahorita, si lo entendemos en nuestro corazón y así se lo pedimos a mi Dios para que nos siga transformando, porque al principio a mí me daba miedo, esto era muy confrontante para mí, porque yo estaba muy apegado al mundo. Yo tenía mucha vida social, tenía muchos sueños, tenía muchas cosas, pero todas estaban atadas al mundo, ¿sí? Como de tener, viajar, hacer y ser importante. Ahora aprendí cosas como cuando Pablo dijo, todo lo doy por basura. Y me di cuenta porque en el mundo nos damos cuenta que todo es falso, hasta las personas con las que vivimos, porque en su momento dado pelan el cobre y nos dan la espalda, ¿sí? O nos ponen en bandeja, como dicen vulgarmente. Y así se ve en el mundo, con los mismos que uno tomó, viajó, hizo, y ellos mismos son los que en un momento de dificultad es como un matrimonio. ¿Cuándo se da cuenta uno en el matrimonio si la relación era de verdad de amor? En los tiempos difíciles. Así como cuando nosotros en una prueba, de verdad una prueba fuerte, nos damos cuenta si amamos o no a Dios. Súper, Patro. Bueno, quería hacer un aporte con respecto a lo que habló ahorita mi papi, que él me recordó algo que hablamos hace poquito, el propósito de por qué nosotros caminamos sobre dos pies a diferencia de los animales. Y es porque Dios quiere que nosotros veamos el cielo y los animales no. Los animales por lo general están viendo es la tierra constantemente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque precisamente esta mañana en el culto de la Iglesia Central de Corea, que a mí me gusta ver también el culto de allá, aprendí el objetivo y el propósito de esta diferencia. Y es porque Dios quiere, literalmente, está escrito en la Biblia, buscar las cosas de arriba. Esa es la razón por la cual nosotros caminamos. Dios quiere que nosotros no nos preocupemos por las cosas de acá. Y explicó el pastor que cuando la Biblia dice acerca de cada día trae su afán, él nos decía, no es que la Biblia está diciendo, usted afánese por lo de hoy. No, Dios tampoco quiere que nos afanemos por lo de hoy, sino que cada día Dios nos va a traer la solución a cada situación, ¿sí? Entonces no es de afán, no es que nos afanemos. Eso es importante. Entonces, digamos, el pastor nos decía en el mensaje de hoy domingo allá en Corea, decía, los animales miran a la tierra, miran hacia abajo, porque ellos deben preocuparse por su alimento. Ellos deben preocuparse por subsistir, por sobrevivir a diario. Y Dios a nosotros nos dio pies para que miremos al cielo y no nos preocupemos por ninguna de esas cosas que sí se preocupan los animales. Que hablándolo espiritualmente, una persona sin espíritu vendría a comportarse como un animal, preocupándose solo por qué comer, qué vestir, preocuparse por sus negocios, por sus trabajos, pero no por Dios. O sea, es muy profundo y me gustó mucho que lo recordó ahorita mi papi con respecto a por qué nosotros podemos caminar y mirar al cielo. Es muy profundo. A mí me encantó porque hoy vuelvo y le digo, o sea, todos los días yo aprendo cosas nuevas y a mí me encanta. Y así como ahorita entre todos nosotros, en serio es muy, muy bonito poder tener esta oportunidad de conocer a Dios a diario. No sé si de pronto, Vale, nos quieras compartir algo, si estás por ahí, Valentina, a ver si nos quieres compartir algo, o si pues ya dejamos hasta aquí hoy. Hay un balance positivo, estuve analizando y sí, es mucho mejor escuchar el mensaje del pastor porque nos da la oportunidad más de hablar a todos y nos demoramos menos. Ayer duramos 2 horas, mientras que hace 8 días fueron 2 horas y media, entonces sí, me gustó. Señora. Mao, 2 cositas. Señora. Me parece muy bonito cuando el pastor da el ejemplo de un hijo y su papá. Y dice, como en resumen, el agradecimiento y amor de un hijo por su padre es a medida que lo conoce.
¿sí? Que primero dio el ejemplo de que hoy en día se ve mucha maldad, entonces que los hijos no están pendientes de los papás, pero que a medida que pasa el tiempo nosotros como hijos comprendemos por qué nuestros papás nos criaron de esa manera y fueron con nosotros fuertes y nos exigieron. Me parece súper importante. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo el corazón de Dios, nos vamos enamorando, vamos entendiéndolo, y a medida que nuestra fe va creciendo, vamos enamorándonos más de Él, ¿sí? Eso me pareció bonito. Y lo otro... Parábola. Sí, y lo otro que me pareció chévere es que bueno, no dejemos a Dios con el lugar que tiene para nosotros, porque pues al final hablaba y decía que Dios ardientemente desea tener verdaderos hijos que se asemejen a Él y tengan un corazón santo y santificado. Y recordemos que inicialmente a nosotros nos crearon, nuestro espíritu inicial fue bondad y verdad. Allá tenemos que llegar nuevamente. ¿Sí? Eso era. Puedo decir, Yoda, me hace pensar en esto y lo había escuchado hace tiempo. Mao, Dios que lo conoce todo, pero eso que acabo de decir, Yoda, muestra que nosotros podemos sorprender a Dios. Sí. O sea, Él sabe lo que podemos dar, ¿sí? Pero Él quiere que lo sorprendamos siendo esos verdaderos hijos que hacen más de lo que se le ha encomendado. Cuando hacemos algo más de lo que nosotros, de lo que Él espera, lo sorprendemos y es ahí que se hace efectiva esa palabra, y eso es un secreto que nadie enseña. Es un secreto para los verdaderos hijos de Dios. Ahí es donde se cumple la palabra que Él busca y Él extraña a los que le buscan. Y el siervo inútil. Recuerden que el siervo inútil es el que hace lo que le mandan, y el verdadero siervo o el siervo fiel es el que hace más, el que está capacitado para llegar a sorprender de alguna manera, como lo dice Patro a Dios. El ejemplo del papá que le dice a los dos hermanos, nos tenemos que ir, ayúdenos a arreglar la casa. O sea, Patro, José Manuel y Juan David. Y entonces el hijo simplemente le dice, lave la loza, listo, lavó la loza. Al otro le dijo, barra, pero no solo barrió, trapeó, le ayudó a arreglar los baños, ayudó a hacer esto. Ese hijo es en el que se goza el padre, el que hace más de lo que se le sorprende al padre. Súper, está muy chévere esa partecita. Súper familia, la verdad, muy bonito. Creo que aprendimos todos hoy y aprendimos un montón, la verdad, súper chévere. Y bueno, y lo que le dije ahorita al tío Lalo, apenas estamos empezando, apenas estamos calentando. Mañana va a estar impresionante porque ya el pastor nos va a hablar de la vida en el huerto del Edén y por qué, el propósito del por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es muy profundo y muy importante para comprender aún mejor nuestro propósito y el plan por el cual Dios nos creó. O sea, digamos, hoy nos lo resumió, mañana nos ayuda a comprenderlo aún más. Bueno, familia, entonces, ¿les parece si entonces primero oramos el Padre Nuestro y el Credo y luego finalizamos con la segunda alabanza, que es impresionante? A mí me encanta mucho esta alabanza. Que no nos escucha la pereza porque está. Entonces vamos a orar el Padre. Valentina, ¿nos quieres compartir algo? ¿O no? Por ahí estás bien. Estaba preparando a ver, suéltela, mija. Dale, si quieres puedes hablar, dale, vale. Pues lo primero que dijo el pastor principal fue muy importante porque dijo, Dios no tiene principio ni fin, y pues aquí nos está hablando de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué lindo. A mí en serio me sorprende y me encanta que estemos reuniéndonos. Ojalá nos pudiéramos reunir más, porque estoy seguro que podríamos ver muchas más cosas. Qué bonito, gracias, Vale. Muy lindo, muy bonito. Entonces, bueno, vamos a orar el Padre Nuestro. Y luego finalizamos con la alabanza que nos comparte la tía Milena. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. A ver, credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, nuestro Hijo, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la vida eterna. Amén. Vale. Bueno, una preguntita antes de colocar la alabanza. ¿A quién le gustaría compartirnos las alabanzas de mañana y la oración de mañana? ¿Quién dijo yo? Patria, listo. Vale, perfecto. Listo. No, porque le pongo es una ranchera de los humildes. Bueno. A ver, me gusta la ranchera de acordeón. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso
Señor, pues tus manos y ahí no estás. Señor, tú eres grande. Ay, muchas gracias, tía Mile, muchas gracias, tía Janet, qué alabanzas tan bonitas. Qué bonito. Bueno, familia, muchísimas gracias por la compañía de todos. Bueno, los esperamos mañana, que tengan una feliz noche, que tengan buen descanso y bueno, que mañana que aprovechen el día en familia y nos vemos entonces mañana a las 4 de la tarde. ¿Listo? Hasta mañana, mamá, que muchas gracias. Hasta luego, abuelita, que descanse. Hasta abuelita. Mañana, Mauro, hasta mañana a todos. Muchas gracias. Gracias, Dios les bendiga. Abuelita. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Hasta mañana, Carlitos, Dios les bendiga. Chao, Leito. Hasta mañana a todos, Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Chao, Carlitos. Bendiciones, Carlitos. Para todos también de parte de Carlitos. Chao, Mami. Chao, Patro. Chao, Mayrita. Chao, Carlitos. Chao. Bendiciones. Besitos para todos, que chao, se pasa cara todo. A las 5 de la mañana. Cosas. Sí. ¿Seguro? Bueno. A las Sí. 5 de la mañana, Porque es que la semana pasada todos los días yo Dani me dijo que sí, nunca llegó.